¿Qué tal amigos y suscriptores del canal? En esta ocasión les traigo la reparación de una caja decodificadora de televisión digital de la marca Ronch. El modelo es el DTT1513. Esta caja decodificadora presenta una falla en su arranque y lo que hace es iniciar continuamente el proceso de arranque. Inicia, se detiene un momento, pone pantalla negra y vuelve a iniciar. Como siempre, vamos a comenzar chequeando los voltajes de las subfuentes de alimentación. En este caso se encuentran presentes los voltajes de 5 voltios, 1,8 voltios, 1,3 que alimenta el procesador, y todos se mantienen estables. Por lo tanto, no creo que sea esa la causa de los constantes reinicios. La memoria EEPROM también tiene su voltaje de alimentación, que es estable, que no guarda relación con los reinicios. De manera que vamos a llevarla al microscopio. Vamos a extraer la memoria EEPROM para revisar el estado del firmware y, si fuera necesario, bueno, reescribirle el firmware a esta memoria EEPROM y ver si de esa manera queda resuelto el problema de los constantes reinicios que presenta esta caja decodificadora marca Ronch, modelo DTT1513. Yo voy a extraer la memoria EEPROM mediante este método de inundación de estaño en ambos lados, porque cerca de el lugar donde se encuentra la memoria hay capacitores electrolíticos que no quiero extraer, y no puedo dar el calor que se necesita para extraer la memoria tan cerca de esos capacitores electrolíticos. Así que bueno, vamos a extraer la memoria, vamos a llevarla al programador, vamos a leer el contenido y ahí vamos a determinar si hay necesidad de sobreescribirle el firmware y si fuera esa la solución. La superficie generalmente la limpio con alcohol isopropílico. Luego aplico flux para preparar el área donde va a ir soldada la memoria. Estas cajas decodificadoras suelen presentar este tipo de fallas, generalmente asociadas a cortes eléctricos, inestabilidad en el voltaje de alimentación o la falla de alguna subfuente, que bueno, no es el caso que nos ocupa. Vamos a la computadora, abrimos el software de programación de la memoria EEPROM, seleccionamos el archivo de firmware, el dump que tenemos guardado con anterioridad, y bueno, comenzamos el proceso de grabación de la memoria. El proceso de grabación de la memoria tarda apenas unos segundos. Finalizado el proceso de grabación, el software verifica que los datos fueron escritos correctamente, y una vez verificada la escritura, bueno, procedemos a extraer la memoria del programador y a soldarla, a colocarla nuevamente en la placa base.
Colocada la memoria de vuelta en la placa base, vamos a comprobar si quedó solucionado el problema que impedía el inicio de esta caja decodificadora de la marca Ronch modelo DTT1513. En este caso pasó de la etapa inicial de arranque y comenzó a descodificar y la caja funciona correctamente. Así que nada, un problema de programación de la memoria PROM. Gracias por ver el video hasta el final y los invito a suscribirse al canal. Hasta la próxima.